Para tener éxito en el trabajo, necesitas preocuparte por las personas con las que trabajas al mismo tiempo que estás dispuesto a desafiarlas. Tenemos estas evaluaciones de 360 grados. No me parecen muy aplicables. A través de la práctica de la atención plena, puedes desarrollar la autoconciencia que necesitas para desarrollar la inteligencia emocional. Tu puertorriqueñidad es la forma en que vas a dejar tu huella. Si estamos al frente de una institución académica, existe inherentemente un desequilibrio de poder y por eso lo primero que cualquier líder debe hacer para crear más seguridad y empezar a construir este tipo de relación es pedir retroalimentación. Two vascular surgeons walk into a bar and come out with a podcast. We are talking everything vascular and not. Welcome to the Life of Flow podcast. ¿Le importaría darnos a nuestra audiencia una breve introducción sobre usted, su trayectoria profesional y sus pasiones? Absolutamente. En primer lugar, es un placer estar con ustedes dos hoy. Mi experiencia se centra más en el ámbito empresarial. Tengo un MBA de la Escuela de Negocios de Harvard. También me fui por la senda de la minimización de ingresos después de la Escuela de Negocios. Decidí ir a la Escuela de Cine. Obtuve una maestría en Bellas Artes en escritura de guiones y luego me convertí en profesor de meditación. Pero de alguna manera todo esto ha valido la pena porque todas esas cosas que parecían muy distantes del mundo empresarial ahora son realmente cruciales para la creatividad, la innovación, el trabajo en equipo y el rendimiento. Y la clave, lo que creo que realmente conectó todo esto, fue un programa que realicé hace aproximadamente 10 años. Me convertí en uno de los primeros instructores de un programa llamado Search Inside Yourself. Fue desarrollado en Google y era un programa de desarrollo de liderazgo en Google. Y la idea era, ¿cómo podemos enseñar a los ingenieros a desarrollar más liderazgo usando la atención plena y lo último en neurociencia, que en ese momento era bastante innovador? La idea era que en realidad a través de la práctica de la atención plena puedes desarrollar la autoconciencia que necesitas para desarrollar la inteligencia emocional. Y así empecé a enseñar atención plena e inteligencia emocional en el lugar de trabajo. Llevo haciendo eso unos 10 años. Y durante los últimos 7 años, como mencionaste, he estado trabajando en una empresa llamada Radical Candor. Radical Candor es una empresa de formación ejecutiva basada en un libro superventas de una mujer llamada Kim Scott. Ella pues había trabajado en Apple y en Google y asesora a directores ejecutivos y escribió este libro hace unos 7 años y tuvo bastante éxito esta idea de que para tener éxito en el trabajo realmente necesitas preocuparte por las personas con las que trabajas al mismo tiempo que estás dispuesto a desafiarlas. La razón por la que se le llama sinceridad radical es porque es poco frecuente que tengamos esa clase de franqueza en el entorno laboral. Tendemos o bien a no decir las cosas porque no queremos herir los sentimientos de otras personas o terminamos siendo tan excesivamente directos con la gente con la que trabajamos que parecemos unos patanes. Y lo que es realmente radical es que podemos ser tanto compasivos como sinceros al mismo tiempo. En realidad hubo una primera versión de Radical Candor que Kim Scott comenzó a desarrollar con Russ Laraway. Kim y Russ ya habían trabajado juntos y como suele pasar en cualquier historia de Silicon Valley, Kim dio una charla que se hizo muy viral y esto fue de hecho incluso antes de que el libro saliera a la luz, el libro Radical Candor. Y así toda esta gente le estaba ofreciendo dinero para que desarrollara una aplicación y entonces ellos crearon una compañía para desarrollar una aplicación dedicada a la retroalimentación. Esto estaba un poco adelantado a su tiempo y así Radical Candor se convirtió más en una empresa de coaching y de formación. Y lo que ha sido realmente interesante en los últimos 2 años, a medida que estamos viendo más avances con la inteligencia artificial y la tecnología, es el desarrollo de herramientas que utilizan la IA para ayudar a practicar la retroalimentación y así sucesivamente. Así que estamos principalmente en sesiones presenciales y virtuales y también estamos desarrollando algunos compañeros de práctica basados en inteligencia artificial. El concepto de retroalimentación parece estar bastante extendido, sobre todo en la medicina académica. Tenemos estas evaluaciones de 360 grados y es interesante, pero no me parecen muy aplicables, ¿sabes? ¿Cómo tomas, sabes, información que parece un poco fuera de contexto y sin una vía clara para, sabes, implementar un cambio si es que hay una crítica? ¿Cómo asumes eso tú como individuo, como un líder en tu ámbito específico dentro de una institución y lo interiorizas y lo utilizas para tu propio crecimiento personal? Es una gran pregunta. Creo que con la palabra feedback nos cuesta mucho porque puede evocar muchas cosas, al menos en el mundo empresarial. Algunas personas enseguida tendemos a pensar que es una crítica. Otras personas se ponen muy nerviosas con la retroalimentación, otras, sin embargo, lo ven como una oportunidad de crecimiento, etc. Bueno, y si ampliamos un poco la perspectiva cuando hablo de sinceridad radical, de lo que realmente estoy hablando es de la construcción de relaciones.
de construir relaciones radicalmente sinceras con las personas con las que trabajamos. Y Kim escribió el libro Sinceridad Radical, enfocado principalmente para los gerentes, porque tenemos que contrarrestar el desequilibrio de poder. Así que si estamos, por ejemplo, al frente de una institución académica o si lideramos un equipo quirúrgico, existe inherentemente un desequilibrio de poder. Y por eso lo primero que cualquier líder debe hacer para crear más seguridad y empezar a construir este tipo de relación es, de hecho, solicitar comentarios, pedir retroalimentación. Y este tipo de preguntas, ¿sabes? Y podríamos hacer una lluvia de ideas sobre el tipo de preguntas que quizás tú y Miguel se hacen mutuamente, que podrías hacerle a la gente que está, ¿sabes?, trabajando contigo en el quirófano. El tipo de preguntas que podríamos hacer en un entorno más empresarial sería algo como, ¿qué hay de la última semana que desearías que no hubiera hecho o que desearías que sí hubiera hecho? ¿De qué manera me interpuso al trabajar contigo la semana pasada? Incluso podría hacer al final de esta conversación que estamos teniendo, oye Lucas, ¿qué es una cosa en la que desearías que hubiera respondido más sucintamente o que desearías que hubiera abordado con más claridad? ¿O de qué manera podría haber explicado ese concepto más claramente a tus oyentes? ¿Verdad? Así que estamos buscando constantemente maneras en las que podamos mejorar y esto puede clasificarse en dos aspectos principales. Uno es el comportamiento y el otro es el producto del trabajo. Así que el comportamiento podría ser, por ejemplo, digamos que estamos en reuniones y sé que tiendo a hablar mucho en las reuniones. Podría decirle a alguien en esa reunión después de que termine o incluso podría decirlo antes de la reunión y les diría, oye Lucas, oye Miguel, mira, es de verdad muy importante para mí que cada uno sienta que tiene voz en este equipo y sé que mi tendencia es hablar mucho en las reuniones. Lo que me encantaría hacer es al final de la reunión hablar contigo y ver cómo podría haber sido aún más inclusivo o cuándo intervine, cuándo habría sido más útil que me quedara callado y dejara que la gente más introvertida participara y luego volver a hablar al final de la reunión. Así que eso es lo primero, pedir retroalimentación. Ahora, la cuestión es que a algunas personas les podría gustar una pregunta más abierta, como ¿qué es una cosa que podría hacer para que nos sea más fácil hablar, para que nos comuniquemos mejor, para que trabajemos mejor juntos? A otras personas les podría gustar una pregunta más específica, como sobre la reunión o sobre ese último procedimiento. ¿De qué manera podríamos haber mejorado o qué es una cosa que desearías que no hubiera hecho en esa preparación para el procedimiento? Y una parte de esto será sobre encontrar preguntas que te den la retroalimentación que estás buscando. Y haré una pausa aquí para ver cómo lo recibes. Bueno, yo quería preguntar, ¿sabes? Algo así como, ¿quién debería estar buscando la franqueza radical, no? O sea, ¿quién sería el mejor objetivo, para decir, por ejemplo, tenemos, diría yo, profesionales a mitad de carrera que nos siguen dentro de una atmósfera muy, muy micro de la medicina cardiovascular, tanto médicos como también gente de la industria? Para esas aproximadamente 5,000 personas que están ahí fuera y nos escuchan, ¿a quién le dirías, sabes qué? Por si quieras detenerte a analizar lo que este concepto, lo que este espíritu, lo que esta cultura realmente significa. ¿Qué opinas de eso? Sí, bueno, la verdad es que yo tengo mi propio sesgo, pero en realidad es para todo el mundo. Pues, ¿sabes? Y la razón por la que creo que esto es para todos es porque en el fondo de todo esto está la idea de que sí creemos que queremos crecer, que queremos convertirnos en la mejor versión posible de nosotros mismos, en el mejor líder posible, en el mejor fundador posible, en el mejor cirujano posible. Todos tenemos, ¿sabes?, puntos ciegos o esas áreas de las que no somos plenamente conscientes. Si creemos que teníamos que hacer, ¿sabes?, que podíamos hacerlo todos nosotros mismos. Entonces nosotros, incluso si somos fundadores y emprendedores, todos necesitamos otras partes para completarnos. Todos tenemos como estos posibles puntos ciegos o áreas para crecer. Así que creo que es para todos. Y luego, B, se trata realmente de que como individuo comiences a desarrollar más de estas relaciones uno a uno. Así que puedes fijarte en las personas con las que trabajas más de cerca, especialmente si eres un líder. Como persona a mitad de carrera podrías estar, creo, en una de las situaciones más difíciles, que es que tienes que gestionar hacia arriba, hacia los lados, hacia abajo, ya sabes, en todo tipo de niveles diferentes. Y por eso siempre puede ser un poco diferente cuando gestionamos hacia arriba frente a un compañero o frente a alguien que nos reporta. Si es alguien que nos reporta directamente, es aún más importante que comiences pidiendo críticas porque tienes que minimizar esa dinámica de poder inherente. Es decir, solo piénsalo tú mismo a lo largo de tu propia trayectoria profesional. ¿Con quién te habrías sentido más o menos seguro al ofrecer tu punto de vista, especialmente si se trata de una crítica? Y creo que también es muy importante decir que la retroalimentación no es solo crítica, es tanto elogio como crítica y de hecho un elogio específico y sincero, no como un oye, buen trabajo o
me encanta estar en el podcast, son geniales. Ese tipo de elogio no es útil. Lo que es un elogio útil es decir, oye Miguel, cuando haces esa pregunta empiezo a aprender más sobre tu audiencia y eso me permite ser aún más específico y más claro en las historias que estoy contando o el contenido que estoy compartiendo. Es realmente importante para mí que la gente entienda esto y que les sea relevante. Así que les agradezco que me hayan contado un poco más sobre eso. Y puedo compartir con ustedes el modelo real que utilizamos para la retroalimentación, para la orientación. Está adaptado de un modelo que proviene del Centro para el Liderazgo Creativo. Bueno, su modelo se llama SBI. Lo hemos ampliado a algo que nosotros llamamos CORE, contexto, observación, resultado y siguiente paso. Y quizás pienses, eso debería ser CORN, y lo pensamos, Gary. Y vamos a hacer chistes un poco cursis, así que de todos modos puedes llamarlo así. Pero si te pones a pensar, ¿cuál es el contexto de la situación? Bueno, y así puedo darles, por ejemplo, una situación de negocios, pero quizás mientras voy explicando esto, piensen en cuál sería un buen ejemplo, ya sea en un entorno quirúrgico o incluso entre ustedes dos, saben, al dirigir este podcast. Así que tal vez el contexto en mi propio mundo podría ser en la reunión de revisión del presupuesto trimestral con el director financiero. Ese podría ser un buen contexto. Podrías tener tu contexto, por ejemplo, al preparar el podcast de hoy, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la observación clave? Esto es verdaderamente importante. Llamamos a esto una observación porque muy a menudo lo que hace que la retroalimentación llegue de una manera que no es clara o incluso resulte un tanto ofensiva es cuando decimos eres un genio o eres un idiota. Nosotros de alguna manera tendemos a personalizar demasiado esa retroalimentación. Estamos emitiendo un juicio y lo que realmente queremos hacer es sacarlo de ese juicio y simplemente decir esto es lo que yo observé. Así que un ejemplo de un elogio podría ser observé que había un análisis muy detallado en tu presentación. Era bastante complejo y además era muy preciso. Así que en resumen lo que hubo fue un análisis muy preciso. Esa sería, digamos, la parte del resultado del trabajo. Así que quizás, no sé, en un quirófano sería como decir, el corte de la sutura fue muy limpio. Sabes, no sé exactamente qué. Y luego quizás también hay un comportamiento que se asocia a eso. Entonces, el director financiero te hizo una pregunta de seguimiento y tú pudiste responder de manera concisa, ¿verdad? Eso es precisamente lo que observé. No estoy emitiendo ningún tipo de juicio. Solo digo que hubo un análisis complejo y preciso o respondiste la pregunta de forma concisa. Tienes, pues, por ejemplo, ¿se te ocurre alguna observación de algo que te haya salido muy bien, ya sea en una cirugía o, sabes, al preparar el podcast? ¿Cuál sería ese ejemplo? Quiero decir, eso es lo que me resulta difícil. Y a veces pienso que es como si los dos fuéramos como latinos, hispanos. Yo soy de Puerto Rico, Miguel es de Costa Rica, y hay como una cierta sequedad en la manera en que lo estás explicando que no conecta, no resuena con lo que yo siento que es mi puertorriqueñidad, mi latinidad, porque la forma en que nosotros nos relacionamos es sumamente informal. Comunicamos cosas que realmente importan, como por ejemplo para organizar este podcast de una manera muy, muy informal. Hay una cierta tensión en la forma en que Miguel y yo nos comunicamos, pero también hay una confianza implícita y existe, digamos, una relación implícita. No sabía de tensión entre nosotros. Creo que nos comunicamos con tensión. Sí, a veces. Creo que tenemos que explorarlo. Voy a revisar el marco muy formal y luego desentrañaremos la tensión. Pero sí, Sí, continúa, y luego en el Lucas. quirófano, ¿sabes? Tratas con todo tipo de personas de todo tipo de orígenes y, ¿sabes? La forma en que te comunicas, la manera en que expresas tus elogios, la forma en que ofreces tus críticas, yo también lo hago de una manera muy, muy informal y siento que eso se percibe como algo genuino, como algo auténtico. Y me da la impresión de que, ¿sabes? La gente realmente responde muy bien a eso, a mí. Así que en ese sentido, sí. A veces, ¿sabes? Cuando escucho estos modelos mentales, ¿sabes? De cómo abordar los problemas o cómo manejar este tipo de, ya sabes, interacciones de crítica, de elogio, me resulta un poco ajeno, la verdad. Me da la impresión de que no es algo que se pueda llevar a cabo en la práctica, en el mundo real. Cuando llego aquí, por ejemplo, a las 7:30 de la mañana, un miércoles, no me da la sensación de que esto realmente funcione o se aplique. No lo sé. Es solo una especie de idea general que tengo. Sí, no, aprecio eso y creo que, sabes, una de las cosas realmente importantes de lo que dijiste es que la franqueza radical no se mide en la boca del que habla, sino en el oído del que escucha. Y por eso, lo que para mí es amable y claro será diferente para ti, será diferente para Miguel, etcétera. Y así, una de las cosas que hacemos es compartir historias de un momento en que recibimos franqueza radical para de alguna manera mostrar cómo es y explicar cómo se ve. El modelo que les estaba detallando, y puedo resumirlo para que todos sepan qué es, cómo se pronuncia, pueden empezar a expresarlo con sus propias palabras, pero creo que lo importante de este modelo, contexto, observación, resultado y próximos pasos, es que esto es lo que realmente estamos intentando comunicar. Entonces, ¿cómo lo dices? Las palabras que usas para hacerlo y luego el impacto de cómo se lo dices a la otra persona, todo eso es
Es como la gente a menudo querrá una especie de guión y diremos, esto no se trata de darle un guión a alguien. El modelo mental está ahí para guiar a la gente y luego tener la conversación a tu punto de una manera mucho más relacional y de ida y vuelta, pero solo para desarrollar el marco y luego volveremos a, ya sabes, la parte humana y de medición de esto es, entonces como el ejemplo, el contexto era una reunión, la observación fue que la presentación era precisa, el resultado aquí es realmente donde importa. ¿Por qué lo que digo es importante para la otra persona? Conozco a esta otra persona lo suficientemente bien como para saber por qué importa. Quizás el resultado más importante es que vamos a conseguir la solicitud de financiación. Quizás el resultado más importante es que estás en camino a un ascenso. Sabes, quizás el resultado más importante de una conversación que tú y Miguel tuvieron es que pudimos hacer este episodio del podcast a tiempo. Entonces, ¿cuál es el resultado clave aquí? Muy a menudo, sabes, la gente empieza a decir, es esto y es esto y es esto. Hay un elemento de claridad sobre por qué esto es importante para ti, para el equipo y para la otra persona. Y luego este siguiente paso también es importante porque si es una crítica, queremos tener un camino a seguir. Quizás no necesitemos saber cada siguiente paso, pero como un siguiente paso, reunámonos el próximo martes y hablemos de, sabes, cómo podríamos haber planificado el podcast de forma más eficiente la próxima vez. Sabes, digamos que estás haciendo un análisis posterior y hubo una falta de comunicación y terminamos empezando tarde. Así que, oye, reunámonos el próximo martes, averigüemos dónde nos desviamos en nuestra comunicación, ¿verdad? Así que un siguiente paso podría ser así. Un siguiente paso para un elogio podría ser, oye, sabes, haz exactamente lo mismo en la reunión con el director ejecutivo la próxima semana o muéstrale al equipo cómo lograste eso. Entonces, creo que el valor de un modelo es más para mostrar a la gente cuando doy orientación o retroalimentación, es si estoy compartiendo con ellos el contexto, lo que observé, por qué es importante y cómo vamos a seguir avanzando. Así que ahí es donde eso puede ser realmente útil. Pienso en cómo se perciben las cosas y nuestro trasfondo es de una importancia enorme, ¿sabes? No hay una medida absoluta de franqueza radical, realmente se trata de cómo te llega a ti. Así que, por ejemplo, tú, Lucas y Miguel, podrían tener un código donde se dicen cosas y eso se percibe amable y claro, pero digamos, Lucas, que me dices exactamente lo mismo a mí, nosotros no tenemos esa dinámica. Yo podría pensar, vaya, eso fue bastante directo. Eso se sintió como lo que en nuestro marco llamamos agresión odiosa, donde hay un alto desafío, ¿sabes? Poca consideración. Otra persona quizás ni siquiera perciba el desafío. Y así, ya sea por nuestros orígenes culturales, sabes, por ser puertorriqueños, ya sea porque somos médicos, somos intrínsecamente individuos únicos y así parte de lo que intentamos es averiguar cómo comunicarnos de forma individual. Así que volviendo a la tensión entre Lucas y Miguel, sabes, parte de ello es comprender como, oye, y si estás dispuesto a probar un poco o quieres experimentar un poco, siempre, ¿tú qué opinas? Siempre. Yo quiero experimentar porque esto es algo completamente nuevo Claro. para mí, que hay tensión entre nosotros. O sea, no es una tensión Sí. malsana, es como un ir y venir, ¿sabes? Es como un constante intercambio de ideas de una forma muy como honesta y directa, ¿sabes? Es como, oh, eso apesta, es como, oh, eso está bien, ya sabes, muy corto, no somos, ya sabes, no somos los filósofos aquí. La verdad es que me gusta muchísimo, porque al final del día, sabes, tu progreso a nivel intelectual, tu capacidad para emprender cosas nuevas, proviene de sentar las bases añadiendo herramientas a tu forma de pensar. Que comienzan su funcionamiento de una forma que resulta un poco mecánica. ¿No es cierto? Yo creo que creo que aquí es donde tienes un problema con esto, creo, porque te conozco un poco y eres un absoluto radicalista y, sabes, no te gusta ninguna autoridad, ¿ok? Eres la viva imagen de la anti-autoridad. No te gusta que la gente te diga cómo se tienen que hacer las cosas y por eso creo, y esto es solo, ¿sabes? Esto es solo un comentario, pero creo que mi impresión es que tú estás abordando esto de una manera equivocada porque es probable que ya venga de la universidad o de quién sabe qué persona y qué oficina y por eso tu interpretación ya viene sesgada nos hacen como entrenar en todas estas diapositivas y ahora, al parecer, nos dicen cómo tenemos que hablarnos, ¿verdad? Pero yo personalmente lo veo desde la perspectiva de Amy, que estamos aquí para proporcionarles algunas herramientas y al final del día ustedes le añaden su propio estilo, le dan su toque personal. Creo que es una herramienta muy interesante porque mientras ella está hablando, estoy pensando en mis actividades diarias y creo que soy un buen líder, pero no necesariamente hago esto. No es que piense necesariamente en hacer esto de una manera que invite a la conversación y claro, le voy a poner mi propio estilo, ¿verdad? Tu puertorriqueñidad, al final de cuentas, es la forma en que vas a dejar tu huella.
tu aplicación, tu practicidad de ello, pero al final del día es un ejercicio que cuanto más lo haces, mejor te vuelves en ello. ¿Estoy diciendo tonterías No, aquí? a mí la verdad me parece que tiene muchísimo sentido y pienso que cada quien va a tener su propia forma de aproximarse a esto. Y entonces creo que justo como tú señalaste, es casi como si fuera un experimento mental. Un par de experimentos mentales que nos gusta hacer en los talleres es después de que he compartido una historia de, por ejemplo, una vez que recibí franqueza radical, la cual puedo compartir contigo, porque creo que cuando piensas en historias empieza a, sabes, desentrañar cualquier posible sesgo que podamos tener. Quiero decir, y la palabra retroalimentación es muy cargada. Todos traemos a esto nuestras propias historias y cosas, así que lo entiendo perfectamente. Dijiste algo realmente importante, Miguel, que es sobre la curiosidad. Creo que si hay una competencia central relacionada con el tipo de relaciones que estamos tratando de construir, es sobre ser casi como radicalmente curioso. Porque cuando uno siente curiosidad, no va a haber ningún juicio allí. Como, vaya, qué interesante que lo ven de esta manera. Así que, bueno, Lucas lo ve de esa forma. Eso es verdaderamente interesante. Quiero sentirme realmente curioso al respecto. Y Miguel lo ve de esa forma. ¿Y cuál es la palabra? Eres un radicalista. ¿Qué está diciendo ahí? Y ¿qué es? Ya sabes qué quiere decir Lucas cuando habla de esta o aquella fórmula. Así que parte de ello es como simplemente ser profundamente curioso y veo la curiosidad como una forma, como siempre quiero mejorar y siempre quiero ayudar a la gente a mi alrededor a mejorar. Así que también está al servicio de ser útil. Estoy compartiendo esta orientación con esta persona para ser de ayuda o la estoy compartiendo porque estoy enojado y no lo hicieron de la forma en que yo quería que lo hicieran y así sucesivamente. Y eso es como una especie de verificación de mentalidad, como tengo curiosidad, lo estoy haciendo para ser de ayuda. Una forma adicional de evaluar tu mentalidad sería si te detuvieras a reflexionar sobre esto. Y esto aplica tanto si es en tus actuales funciones como cirujanos o quizás cuando te encontrabas cursando la carrera de medicina. ¿De quién realmente valorarías obtener retroalimentación o una orientación? Por ejemplo, ya sea ya sabes, si se trata de otro médico, si se trata de un profesor o si se trata de un colega, puede ser muy útil observar a las personas de quienes realmente apreciarías recibir comentarios. O alguna vez has recibido sinceridad radical. Y entonces quizás lo que haré, si te resulta útil, es compartir una historia sobre cuando yo recibí sinceridad radical. Y mientras lo comparto, quiero que de alguna manera reflexiones sobre tu propia experiencia y pienses, oh, algo similar me ocurrió a mí. Esto fue, yo acababa de salir de la escuela de negocios y como cualquier graduado de la Harvard Business School, creía ser lo más extraordinario que había llegado al mundo empresarial. Así que solo tenía quizás una o dos cositas que aprender sobre liderazgo y tal vez un poco de humildad. Estás sonriendo si pudiéramos leer tus pensamientos. Mi experiencia era en marketing y comunicaciones. Acabábamos de lanzar un nuevo sitio web y tuvimos una reunión con el CEO y el CFO. Después de la reunión, mi jefe, Steve, el director de marketing, me preguntó qué tal me pareció la reunión. Dije que la reunión fue increíble. Conseguí este nuevo proyecto de marca que tanto deseaba. El CEO estaba muy contento con lo que decía la junta directiva y el CFO estaba contento con los números. Yo pensé, esta reunión fue estupenda. Y Steve fue muy paciente y dijo, sabes, felicidades, sé lo duro que trabajaste. Y luego preguntó, ¿qué pensaba yo que Brooke y Jenny pensaron de la reunión? Y yo le dije, Brooke y Jenny pensaron que la reunión había sido genial. Brooke se encargaba de los análisis y Jenny se encargaba del contenido. Y Steve asintió con la cabeza con mucha paciencia. Entonces me dijo, sabes, Amy, ¿te diste cuenta de que el CEO le preguntó a Jenny sobre la estrategia de contenido? Ella empezó a hablar y tú la interrumpiste. Y me sentí muy a la defensiva y yo le dije, sí, la interrumpí. Ella estaba divagando, el CEO está muy ocupado, en plan, no tenemos tiempo para eso, simplemente como que así es. Y él de nuevo asintió con mucha paciencia y luego dijo, ¿sabes, Amy? ¿Te diste cuenta de que el director financiero le preguntó a Brooke por los números y estaban justo delante de Brooke en la mesa? Ni siquiera dejaste que Brooke respondiera. Te metiste ¿Es de esta lleno. una historia Es una verdadera? es la amalgama De de acuerdo, dos porque experiencias. puedo verte haciendo Yo esto. decía, porque les diré, aprendemos muchísimo más de nuestros fracasos, porque en ese preciso momento, y yo no sé qué tipo de composición emocional tienen ustedes, pero yo soy una persona muy, muy sensible. De hecho, en mi libreta de calificaciones de segundo grado decía, a Amy no le gusta la crítica. Ella llora, ¿sabes? Y aquí estoy yo. Porque de repente empecé a darme cuenta de que algo terrible estaba ocurriendo aquí. Porque Steve dijo, Amy, ni siquiera dejaste que Brooke respondiera, te metiste. Y luego me hizo esta pregunta. Dijo, ¿te diste cuenta de lo que les estaba pasando en los últimos 10 minutos de la reunión? Y yo estaba como, me di cuenta de que no tenía ni idea. Estaba tan Sí, tienes razón. concentrada en el CEO y el C. ¿Alguna vez has estado en esas reuniones? Solo miras a la gente más importante, al CEO y Por al supuesto que CFO. sí, Estaba todo el tiempo. ignorando Así totalmente es. a mi equipo. Y Steve dijo, Amy, Brooke parecía que quería lanzar algo. Jenny parecía que deseaba estar en cualquier otro lugar menos allí. Y me temo que vas a terminar perdiendo a tu equipo. Ve a ver cómo están. Y entonces aquí estoy yo pensando, qué gran reunión, soy el mejor. Y ellos están completamente furiosos conmigo. Y así la clave, el principio fundamental de la franqueza radical es esta idea de preocuparse por las personas y desafiar directamente.
Y parte de la razón por la que comparto esta historia es que en la reunión el desafío era muy claro, ¿sabes? Vas a perder a tu equipo, ocúpate de ellos. Él realmente estuvo a la altura de la situación, fue muy paciente conmigo, él sabe lo sensible que soy, pero tuvo el valor de decírmelo. Habría sido tan fácil para él no haberme dicho nada y simplemente decir felicidades y luego, ¿sabes? 6 meses después habrían abandonado mi equipo. Pero creo que es igualmente importante y aquí es donde me gustaría que también reflexionaras sobre las relaciones que estás forjando y mientras los oyentes están sintonizando, ¿cuáles son esos depósitos de relación como el depósito en el banco de las relaciones? Una cosa que él hizo fue que yo sufrí una conmoción cerebral, una puerta realmente pesada me cayó encima mientras estaba de viaje por trabajo y él permaneció al teléfono conmigo durante toda la noche. Pero lo otro que mencioné sobre ese programa, Busca dentro de ti, la empresa donde yo estaba, esto fue antes de que la atención plena fuera algo. Ellos no querían pagar por la capacitación, pero Steve encontró presupuesto. Así que él estaba muy comprometido conmigo y con mi éxito, y aunque dolió en ese momento, yo sabía que me estaba dando esta retroalimentación. Él dijo que su desafío era, sé que puedes ser un gran líder, pero un gran gerente deja que su gente brille. Y para mí, cuando consideras ese equilibrio entre el cuidado y el desafío, eso fue franqueza radical. Sabes, las historias que compartimos suelen ser como esos grandes momentos, pero en lo que realmente podemos reflexionar es en cualquier conversación. Y aquí es donde, de nuevo, como un modelo mental, hay atención y hay un reto y no vamos a estar siempre, por así decirlo, equidistantes en eso, pero podemos empezar a pensar en, me estoy moviendo en una dirección donde hay más atención y más reto a medida que avanzamos en esta conversación. Y entonces, Lucas, cuando compartías sobre como, esto es un asco o eso es un asco, lo que sea, el código que tú y Miguel tienen, ¿sabes? Tienen ese código, así que pueden ir directamente a un desafío, pero si no tuvieran ese código, ¿cómo empiezas a construir esas relaciones y a generar esa confianza? Supongo que es más, es de nuevo, es entrenamiento, ¿verdad? Es un elemento que dentro de nuestra construcción nosotros probablemente lo hacemos. ¿Sabes? Como lo hacemos en Mm, la, ¿sabes? En la puertorriqueñidad y en la costarricense y en la... Pero ¿sabes? Somos situacionales. Entendemos lo que está pasando, hablamos de estas cosas y hablamos de cómo las vamos a mejorar o por qué no nos gustó o directamente digo, amigo, te estás yendo por las ramas. Como no, sabes, como no presentes demasiado a la gente porque la introducción la hacemos al principio, así que no hay necesidad de que hagas eso. Y somos muy hipercríticos, pero creo que como es un núcleo desestructurado, ¿verdad? Pero cuando tú sabes, vas a trabajar a Dell y sé que esto no tiene absolutamente nada que ver con Dell, básicamente una aclaración, nada que ver con tu puesto de trabajo, pero cuando te colocan en una posición donde, oye, ahora eres el jefe principal de X, Y o Z y estás construyendo este equipo y tienes que crear algo nuevo, entonces ya no es Miguel quien está ahí frente a ti, ¿verdad? Y entonces eso se vuelve algo antinatural y resulta un poco más complicado. Y a ti, por tu propia personalidad, te parece algo bastante orgánico y quizás te es muy fácil dar esa crítica. Pero tal vez hay personas a las que no, o a veces simplemente tienes que pensar muy bien cómo estructurarlo y cómo transmitirlo. La parte que sinceramente me resulta más complicada en uno de los artículos que me enviaste es precisamente comprender cómo se percibe o cómo es recibido. Yo creo que, Sí, yo creo que te eso voy a es lo decir más... una cosa, Sí. porque ya tenía esta pregunta guardada en la mente y estaba esperando el momento perfecto para hacerla. Y simplemente voy a decir que en este caso creo que es lo mismo con el ensamble de cola de Milano, que es, hemos estado hablando y tú claramente mencionas las cosas buenas, pero ahora quiero ver la otra cara de la moneda. Dime el riesgo, Wexy. ¿Cuáles son tus posibles escollos al pasar por esto? Porque te apuesto que podrías llegar y tener las mejores intenciones del mundo y tu forma de expresarte sea pésima. Y vas a esencialmente herir sentimientos, destruir personas, destruir... Sabes, hay todo esto que podría pasar. Tu franqueza radical, algunas personas simplemente no están listas para ella o la forma en que la transmites puede ser un poco demasiado dura, ¿verdad? Ese amor puede ser demasiado duro si lo sueltas con fuerza. Así que supongo que es la misma pregunta para ambos. Sí, es una gran pregunta. Es probablemente, de hecho, la parte más importante de todo esto, y a esto lo llamamos el orden de operaciones de la franqueza radical, es, de nuevo, empezamos por entenderlo. Así que, aunque la historia que conté era de un jefe criticándome, en realidad, especialmente si tenemos poder o lideramos un equipo, empezamos pidiendo retroalimentación, recíbela dándola, es decir, dando más elogios que críticas en general. Queremos que esto sea más frecuente, no queremos que sea solo una evaluación de desempeño anual. Estas son conversaciones continuas. Y entonces de lo que hablamos es de evaluar cómo está cayendo lo que digo. Y por eso queremos que esto sea una conversación en tiempo real, ¿sabes? No terminar con alguien por mensaje de texto o Slack, porque no vamos a ver las señales no verbales y el lenguaje corporal, ¿verdad? Y, está todo bien. No.
Así que no vamos a hacer eso. Y es precisamente aquí donde hacer preguntas es realmente importante e incluso decir algo como, oye, sabes, digamos, por ejemplo, que acabas de decir que voy a meterme un poco con vosotros y a ver cómo lo encajamos. Entonces, digamos que Lucas dice, sabes, oye, Miguel, o quizás la otra cara de la moneda, ya que acabas de mencionar tu divagación. Entonces, digamos, sabes, cuando dije, así que, oye, Lucas, esa introducción duró muchísimo y te extendiste demasiado y no nos quedó nada de tiempo para el invitado. Y por poner un ejemplo, una agresión desagradable se vería así. Lucas, eres pésimo como anfitrión, cállate ya, nadie quiere escucharte. O sabes, parte de esto es cómo se ve la franqueza radical para Lucas. Si Miguel está diciendo, sabes, Amber, hablas demasiado en la introducción. Y así, y quizás entre ustedes dos ya tienen esa comunicación abreviada, por lo que no representa un problema. Pero quizás para alguien que esté trabajando en tu equipo, pidiendo retroalimentación y diciendo, oye, cuando te di esa instrucción la semana pasada, quería saber cómo te sentó, cómo la recibiste. Sabes, mi intención era quería ser amable y quería ser claro, pero cuando dije eso, sabes, y siendo muy específico sobre, por ejemplo, en la última reunión que tuvimos o en esa otra cosa, o cuando dije esto, sabes, quiero entender cómo se recibió. Y entonces probablemente dirán, oh, estuvo bien, ¿verdad? Porque no van a querer darte críticas, ¿verdad? No van a querer decirlo. Así que parte de lo que queremos hacer es empezar a crear mecanismos de seguridad para que la gente pueda darnos el tipo de crítica que estamos buscando. Una forma en que me gusta hacer esto es decir, mira, si tenemos como, si por ejemplo, si me tuviera que poner, sabes, un 9 de 10 en esa última, sabes, interacción en el quirófano, etcétera, que es una cosa que podría ser mejor. Y hay una historia famosa, creo que es quizás de Toyota, un fabricante de coches japonés, donde en realidad tenían que pararse en el centro después de terminar la fabricación solo para como buscar cualquier, sabes, solo necesitaban incluso la más mínima crítica solo para asegurarnos de que estamos aprendiendo constantemente. Y si te encuentras con ese tipo de, oh, todo está bien, sabes, no significa que todo esté bien. Solo podría significar que la gente no se siente necesariamente segura haciéndolo. Así que cuando empieces a recibir críticas de las personas que trabajan para ti, trátalas como oro. Es fundamental recompensar la franqueza y una forma de premiar esa sinceridad es decir, por ejemplo, oigan, ¿alguno de ustedes ha recibido recientemente algún tipo de retroalimentación que sería útil compartir como un ejemplo? ¿Alguien ha recibido alguna crítica constructiva de las personas con las que colaboran? Podemos hacer esto entre ustedes dos o incluso más en un entorno de sala de operaciones. Eso sería muy útil. No. La verdad es que me siento muy, muy mal ahora mismo porque quizás yo mismo no he conseguido crear un ambiente donde dar y recibir feedback sea algo normal, ¿sabes? Voy a resumirte muy rápido, Amy. Yo dejé la academia después de, ¿sabes? Muchísimos años trabajando en hospitales para construir lo que de verdad quería que fuera mi propia consulta privada y ahora tengo, digamos, un equipo de 15 personas y contamos con operaciones ambulatorias y un montón de cosas y hemos construido algo realmente, realmente hermoso. Y yo tengo, para el comienzo de la semana, tenemos lo que llamamos nuestras rondas de rendimiento operativo, donde encargo a cada subequipo que dé actualizaciones sobre cómo van las cosas. Y luego, al final de la semana, tenemos rondas de rendimiento clínico, donde revisamos casos, cosas y trayectorias que necesitan ser arregladas o pacientes que se están saliendo del cronograma y necesitan venir. Así que hay como 2 puntos de énfasis aquí, pero no estoy seguro de haber hecho un trabajo lo suficientemente bueno, o sea, de haber creado un ambiente lo bastante seguro para que la gente se sienta cómoda y pueda hablar y decir, sabes, aquí hay algo que realmente necesitamos mejorar o aquí hay algo que, en mi opinión, usted podría haber hecho de una manera mejor, doctor Montero, ¿verdad? Es que simplemente no me parece que eso ocurra nunca, que sea el caso. Creo que intento ser muy equilibrado, dando crédito a la gente, destacando lo bueno y aportando, no sé si radical, pero sí mucha franqueza al decir, oye, esto está mal. Y sabes, no señalo a nadie, sino que digo que hay una oportunidad de mejora, ¿verdad? Como no podemos volver a hacer esto. Pero creo que hay una enorme oportunidad de mejora aquí, de construir eso un poco más, ¿sabes? Casi como permitir que la gente dé un paso adelante, que se involucre un poco más y que lo ponga en marcha. Así que en ese contexto, supongo tus pensamientos sobre, porque, ¿sabes? Una cosa es decir, quiero entrenarme para ser mejor en esto, pero ¿cuánto más increíble es decir, quiero que esto forme parte de la cultura de mi empresa? ¿Cómo se fomenta esto? ¿Cómo lo haces? ¿Empiezas tú como líder e intentas que permee hacia abajo y buscas ejercicios para que la gente dé un paso adelante y se sienta
sienta bien con ello, pero supongo que requiere un esfuerzo enorme hacer eso. Pero, ¿cuál es tu opinión al respecto? Sí, bueno, en primer lugar, y solo para hablar en términos de elogio público, quiero decir, esa clase de autoconciencia es algo verdaderamente enorme y también el hecho de que reflexiones sobre tu deseo de que esta, sabes, nueva práctica sea lo más positiva, de alto rendimiento y segura posible, porque esos dos aspectos, esos dos elementos van intrínsecamente unidos. Para empezar, para mí, cuando escucho esa reflexión, eso es enorme. Yo ciertamente les animo, no solo en términos de retroalimentación, sino que realmente lo que Kim hace en este libro, que creo que es brillante, es que destila realmente esta nueva filosofía de gestión, que es que decir a la gente qué hacer no funciona, que realmente necesitamos colaborar y que los gerentes, los líderes son responsables de 3 cosas. Una de ellas es crear esta cultura de orientación de la que acabamos de hablar, la retroalimentación, pedirla, fomentarla y así sucesivamente. Pero también hay información realmente valiosa sobre el crecimiento de tu equipo, cómo ubicar a las personas en los roles adecuados. Algunas personas podrían tener una trayectoria de rendimiento muy, digamos, ascendente y rápida. Otras personas podrían estar en un estado más constante, pero eso está bien. Necesitamos ese tipo de empleados sólidos también. Por ejemplo, Miguel, lo que podrías hacer es, si tienes una reunión de personal semanal o lo que sea y dices, oye, tuve a esta persona de la empresa llamada Radical Candor y ella compartió su historia y quiero que empecemos a ver cómo podemos crear una cultura donde nos sintamos más seguros y empoderados para ayudarnos a crecer mutuamente. Y así que quiero compartirles un momento en el que, saben, yo mismo experimenté la franqueza radical o cómo se manifiesta para mí. Y así cuando un líder de alguna manera demuestra ese tipo de vulnerabilidad es algo verdaderamente enorme. Así que eso quizás sería el primer paso, compartir una historia, explicar detalladamente cómo se ve, empezar a ver cómo se ve para otras personas y luego decirle a tu equipo algo como, y no se sorprendan. Voy a empezar a pedirles algo de retroalimentación y otra cosa muy útil que podrían hacer en sus reuniones de personal es empezar a crear una cultura. Nosotros, por ejemplo, tenemos algo como Whoopsie Daisy, donde la gente reconoce abiertamente que cometió un error y entonces es como, oye, miren, este es un error que cometí la semana pasada. ¿Quién se va a llevar los Whoopsie Daisies? Ya saben, un peluche o lo que sea. Quiero decir, pueden hacer lo que sea que funcione para tu propia cultura, pero creando un ambiente donde nos sintamos cómodos, aceptando y asumiendo nuestros propios errores. Y luego en esas reuniones queremos tener conversaciones más personales, uno a uno. Así que cuando estás solicitando retroalimentación, puedes hacerlo en un ambiente de conversación individual. También puedes hacerlo, por supuesto, si eres el líder. El líder es la única persona que es una excepción a la crítica privada. Siempre debemos criticar en privado. Podemos elogiar tanto en público como en privado, porque el elogio público le muestra a la gente cómo es realmente lo bueno, porque fue un buen resultado y cómo llegamos a conseguirlo. Me gustaría criticar en privado. Digamos que en una conversación individual solicitaste algunos comentarios, recibiste una crítica, podrías decir, oye, sabes, escuché esta semana y no necesitas mencionar de quién provino. ¿Qué relación existe entre el concepto de franqueza radical y el de jerarquía? ¿Acaso lo contradice directamente? ¿O más bien entra en algún tipo de conflicto con la estructura jerárquica? Jerarquía es una construcción que todos enfrentamos, todos los diferentes tipos de poder, ya sea jerárquico o, sabes, un tipo de poder relacionado con el rol, poder sistémico, poder que podríamos tener, sabes, ya sea en torno a, sabes, la raza o el género o, sabes, si soy una mayoría o estoy subrepresentado, todas estas diferentes formas en las que podríamos o no llegar a tener poder en una organización o un rol. La razón por la que Kim escribió el libro para gerentes, el subtítulo era, sabes, sé un jefe formidable sin perder tu humanidad, fue porque realmente era que tenemos que contrarrestar esa jerarquía. Es mucho más difícil como gerente o como líder obtener el tipo de crítica, recibir la clase de retroalimentación que necesitamos para poder crecer. Así que a lo que me refiero con tu punto de, por ejemplo, evaluar cómo van las cosas, es que vamos a cometer errores, pero construimos relaciones, construimos seguridad y confianza cuando de verdad tenemos este tipo de conversaciones. Amy, si a alguien ahí fuera le ha llamado la atención esto, está intrigado, desea profundizar, ¿cuál es el camino a seguir para alguien que se sienta atraído por esto? Claro, le damos la bienvenida a absolutamente todo el mundo. No dejen de escuchar el podcast de Radical Candor. El libro más reciente de Kim Scott se titula Respeto Radical y en él se explora profundamente qué ocurre cuando el factor del poder entra en juego en la ecuación. Radicalcandor.com es nuestra página web oficial. Allí encontrarán muchísimo contenido gratuito disponible y por supuesto pueden encontrarnos en LinkedIn y también escuchar el podcast. Bueno, creo que con eso ya te podemos dejar ir. Creo que entonces Lucas y yo tendremos que ir a terapia de pareja. Así es, tienes una gran tarea por delante, pero no dudes en llamarme Sí, para nos que queda trabajo. actúe como un tercero imparcial. Con mucho gusto te ofreceré mi apoyo. Muy bien. Amy, muchísimas gracias por tu tiempo. Esto ha sido realmente increíble. Espero que tengas un fin de semana bendecido, precioso y perfecto. Y esperamos con ansias tener más conversaciones contigo. Me encantaría, de verdad. Lo disfruté muchísimo. Les doy las gracias a los dos. Bueno, a todos. Pues que Hasta les luego. vaya muy bien. Adiós.